Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 6 of this pre-intermediate level. In today's class, as you can see guys, we're going to have a dictation in a present perfect tense. That's why here we're going to follow some instructions before moving to the dictation. Sí, antes de pasar al dictado, vamos a seguir algunas instrucciones. Como ustedes saben, muchachos, a mí me encantan la parte de los dictados y lo hemos hecho algunas veces durante los cursos o el curso básico y el principiantes que tuvimos. Ahora vamos a hacerle este primero del preintermedio y recuerden que la parte de los dictados ayuda mucho a la parte de escritura y a la escucha, así que nos ayuda mucho a mejorar esta parte. Si no es el momento para ti, no estás en el mejor lugar para realizar el dictado, mucho ruido, entonces aplaza este video porque necesito que te concentres muy bien porque nos vamos a enfocar en varias palabras. ¿Listo? Entonces vamos a seguir algunas indicaciones. La primera de ellas, este dictado va a tener 195 palabras, 195 words, but only guys, only 6 words are gonna be probably unknown words for you, ¿sí? Probablemente van a ser 6 palabras desconocidas de esas 195. ¿Cree que lo podremos lograr? Claro que sí, vamos a poder lograr esto porque si tenemos 6 palabras desconocidas, tenemos que lograrlo, ¿bien? Entonces vamos a empezar con esta primera indicación para que comencemos nuestro dictado. Look at the instruction number 1. Listen carefully and write down all the content words you hear. Sí, entonces van a escuchar cuidadosamente y escribir todas las palabras de contenido que escuchemos, that you hear. Pacho, ¿cómo así que palabras de contenido? Bueno, acá voy a ser muy claro. Recuerden que cada oración tiene varios tipos de palabras, como son adjetivos, sustantivos, verbos, todo esto. Son parts of the speech. Pero acá no vamos a hablar tanto de esas parts of the speech, sino como de las palabras de contenido y de las de función. Entonces acá tengo dos líneas para que analicemos, the line A and the line B, la línea A y la línea B. Esto es una oración completa, no son dos oraciones diferentes. Quiero que analicen un poco entonces acá. Look at this. He has lived in Hong Kong for 20 years. Él ha vivido en Hong Kong por 20 años. Entonces ahí tenemos la oración. Quiero que analicen cuál de esas dos líneas, la A o la B, transmite un mensaje. Por ejemplo, si tú dices he lived Hong Kong 20 years, él vivió Hong Kong 20 años, ¿transmite mensaje o no transmite mensaje? Claro que transmite un mensaje. Entonces esas son las content words. Y hay otras que se llaman function words, ¿sí? Como esta que tenemos acá, que son ya las que articulan la oración, incluyendo las preposiciones, ¿sí? Algunos artículos y cosas así. Entonces, estas son las function words, que no transmiten ningún mensaje por sí solas. Mire que aquí decimos a, en, por, a, en, durante. Cuando tú dices a, en, durante, no dices nada. Entonces, por eso que estas nos dan un mensaje claro y en esas nos tenemos que enfocar primeramente antes de trabajar cualquier otro idioma y cuando estamos aprendiendo, la idea es capturar esas palabras de contenido. ¿Listo? Así que nos vamos a enfocar mucho en esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? I'm going to read the story and you are going to try to listen and to write all the content words you hear. ¿Sí? Voy a leer entonces y usted va a tratar de escribir todas esas palabras de contenido que escuche. Así que se va a concentrar, trate de tener ese oído muy cazador porque a veces lo tenemos dormido y vamos a despertar el cazador que tenemos dentro. ¿Listo? Así que vamos a comenzar. Si a veces voy muy rápido, traten de hacerlas así sea, no sé, no la mejor escritura, pero escriba las iniciales, aunque sea, que le den una noción de la palabra que viene, ¿ok? I am ready. I hope you're ready too because we're going to start, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. Throughout his life, David has wanted to travel around the world, but he hasn't been able to do it because of his job. Even he has never been to a different country. Currently, he's a waiter in a very recognized restaurant in the city where he lives. He's worked as a waiter since he was 20 years old. Now, David is 28. He's been a waiter for more than 8 years. Throughout this time, David has known people from different countries, and many of them have invited him to visit their countries. Even 5 minutes ago, he has just been invited to spend some days in Canada. David didn't accept the invitation
because he hasn't been able to learn English yet. Espero entonces que hayan cazado muchas de esas palabras y ya lo vamos a verificar entonces en esta parte número 2, que es el punto que vamos a seguir a continuación. Vamos a seguir entonces la siguiente indicación. Follow the dictation and check all the written words. Vamos a seguir el dictado y vamos a chequear todas las palabras que escribimos, a ver si estaban dentro de la lectura. Así que este es el momento en el que vas a escribir ya todo el texto completo. Pacho, es muy largo. No, it's not very long. Look at this. I'm going to show you only these 2 paragraphs that we have here. Son los dos párrafos que tenemos acá. ¿Listo? Espero entonces que lo puedan hacer sin problema. Y estoy listo. I am ready. Are you ready? Okay, let's start. In here, you're going to see probably the 6 and noun words. ¿Sí? Pero las voy a colocar acá. Esas 6 palabras desconocidas. Okay? This is probably the first one. Esta es la primera, aunque en la guía pasada la trabajamos también. Look at this. Throughout, que es a lo largo de o por toda, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos. Look at this. Throughout his life, try to write it down, please. Intenten escribirlo, por favor, lo que vayan escuchando. Eso ya lo saben. Throughout his life, David has wanted to travel around the world. Yes, I'm going to repeat. David has wanted to travel around the world. But, ese but ya nos dice un contraste ahí, mucho cuidado. But, he hasn't been able to do it because of his job. I'm going to repeat. But, he hasn't been able to do it because of his job. Mucho cuidado con ese because of, que era una de las tareas que le había asignado, y espero entonces que la tengan muy presente, guys, ¿ok? Let's continue. Even he has never been to a different country. I'm going to repeat. Even he has never been to a different country. Ahí está muy fácil ese primer párrafo terminado. Let's continue with the second one. Probably this could be a noun word. Look at this. Currently means actualmente. Pacho, pero actualmente no es actually. No, actually no es actualmente. Eso es, digamos que alguna de las confusiones, porque actually es de hecho, ¿sí? O en verdad o en realidad. Entonces, mucho cuidado que es currently, actualmente. Or you can also say recently. Yes, like this. Recently. In this case is currently. Ahí lo tenemos. Currently, he is a waiter. Probably waiter. Yeah, waiter is a profession, es una profesión. Waiter, mesero. Ahí lo tenemos también. Waiter could be a noun word for you, okay? He's a waiter in a very recognized, reconocido es un adjetivo, in a very recognized restaurant in the city. I'm going to repeat that part again, okay? Currently, he's a waiter in a very recognized restaurant in the city where he lives. Very easy, guys. Let's continue. Pay attention to this part, please. Mucho cuidado esa parte. He's worked. Eso ya lo hemos visto. No pueden fallar ahí. He's worked. Ahí estamos trabajando la forma corta de un auxiliar. Atentos. He's worked as a waiter again. Yes, he's worked as a waiter since he was 20 years old. I'm going to repeat. He's worked as a waiter since he was 20 years old. Now, David is 28. I'm going to repeat. Now, David is 28. He's been a waiter for more than 8 years. He's been a waiter for more than 8 years. Look at this. Mucho cuidado con esta. Listen. Throughout this time. Ya tiene que ser una palabra conocida, esa que acabé de mencionar. Let's continue. David has known. Yes, known. Remember that know is the past participle of the verb know. Este es el pasado participio de ese verbo que les mencioné. ¿Sí? David has known people from different countries. And many of them have invited him to visit their countries. I'm going to repeat. David has known people from different countries, and many of them have invited him to visit their countries. Mucho cuidado con ese their countries porque es un posesivo, ¿sí? No estamos haciendo forma corta de to be.
Let's continue. Even 5 minutes ago, he has just been invited to spend some days in Canada. I'm going to repeat that part. Even 5 minutes ago, he has just, look con ese just, he has just been invited to spend some days in Canada. Spend, this is the verb. Yes, es pasar o gastar, en este caso es pasar. Some days in Canada. We're about to finish, guys. Estamos a punto de terminar. David didn't accept the invitation because he hasn't been able to learn English yet. Okay, do you get it? Okay, let me repeat again. David didn't accept the invitation because he hasn't been able to learn English yet. Ahí está entonces lo que trabajamos en el video pasado. Espero, muchachos, que hayan agarrado todo ese texto completamente. Listo, es una satisfacción muy grande cuando uno lo hace y espero entonces que estén sintiendo esa alegría. Para algunos probablemente fue muy fácil, pero para otros es un poco más challenging, ¿sí? Más desafiante. Bien, espero entonces que les haya gustado y una advertencia final. Please try not to check the results until you have tried to complete the dictation at least 3 times. ¿Listo? Por favor, no van a chequear los resultados hasta que no hayan intentado de hacer todo el dictado por lo menos 3 veces, porque hay que tratar de mejorar mucho nuestra escucha y nuestra escritura. Bien, espero entonces que vayan a revisar los resultados una vez ustedes terminen acá. Ya saben que lo pueden hacer dándole clic en este botón o al final del video o en la descripción, ¿ok? Espero entonces que les haya gustado mucho este trabajo y que se sientan orgullosos de todo lo que hemos hecho hasta ahora, y aquí estamos saboreando un poquito esa sopita que hemos estado mezclando en este curso pre-intermedio, ¿ok? Bye bye, my friends. See you next class. Don't forget to subscribe and share this video with many people, ¿ok? Vamos a compartir este curso y este video con muchas personas. And I'll see you next class, my friends. Don't forget to practice, 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 because it is really important, ¿ok? Bye bye.